No solo el gobierno, empresarios y expertos de distinta índole han acudido o irán próximamente a la Comisión de Hacienda del Senado. Este miércoles, 4 expresidentes del Banco Central entregaron sus puntos de vista respecto a la reforma tributaria. La eliminación del FUT, la renta atribuida y las nuevas atribuciones del Servicio de Impuestos Internos, como era de esperarse, fueron los puntos centrales. Precisamente queremos conocer en detalle la opinión de uno de ellos y por eso nos acompaña en la agenda económica de este jueves, Carlos Massad, expresidente en 2 ocasiones del Instituto Emisor. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Nicolás. Carlos, hace un par de meses usted estuvo acá en el programa y ya mencionaba, usted hablaba incluso de peligro, de las nuevas atribuciones, las mayores facultades del Servicio de Impuestos Internos, y fue un punto principal en su exposición ayer en la Comisión de Hacienda. Quisiera que nos volviera a explicar, y quizás si tiene más antecedentes, sobre cuáles son las dificultades que usted ve de que el Servicio de Impuestos Internos tenga casi una arbitrariedad prácticamente completa para fiscalizar si se aprueba la reforma tributaria como está ahora. Bueno, el primer punto que hay que aclarar es qué es lo que se considera elusión, que es la gran preocupación, digamos, del proyecto para darle más atribuciones a impuestos internos, evitar la elusión. Pero la elusión es una actividad normal de la vida. Todos tratamos de reducir los costos de las cosas que hacemos. Si en un supermercado se vende una cosa más barata que en otro, la compramos donde está más barato. Si una manera de hacer las cosas nos cobra menos impuestos que otra manera de hacer las cosas, la hacemos de manera de pagar menos impuestos. Todos planificamos cómo lograr minimizar nuestros costos. Eso es parte de la búsqueda permanente de la productividad. Sin eso la economía no funciona. Hacerlo dentro de las reglas del juego. Claro, y las reglas del juego están en la ley. Si la ley permite hacer ciertas cosas, que es lo que se llama elusión, y la gente las hace para pagar menos impuestos, hay que entender que eso es una cosa normal de la actividad de las personas y de las empresas. Entonces, cuando se le da a impuestos internos la atribución para decir, mire, aquí hay una planificación para pagar menos impuestos, se abre un grado de discrecionalidad demasiado grande. ¿Usted cree que puede ser una opinión demasiado subjetiva? Bueno, cualquier opinión en ese sentido es subjetiva. Cualquier opinión es subjetiva. Entonces, yo estoy diciendo lo siguiente. Pero primero reconozcamos que la llamada elusión es una actividad normal que hacemos todos. Claro que en algunos casos eso lleva a la evasión. Ahí es donde hay que ponerle límite. Entonces, ¿cómo afrontar este problema? Primero, haciendo muy correctas, muy propias, muy detalladas las leyes tributarias. Hagamos buenas leyes tributarias porque son los mecanismos de incentivos y disuasivos que contienen esas leyes las que inducen a la llamada elusión. Entonces, tenemos que buscar cómo cambiar esos incentivos disuasivos. Punto 1. Punto 2, siempre va a haber un margen en el cual va a haber creatividad de la gente más allá de las definiciones legales para buscar cómo pagar menos impuestos, y eso es natural. Pero entonces tienen que definirse protocolos muy estrictos de en qué casos se va a sancionar y en qué casos no se va a sancionar. Sin eso el margen de arbitrariedad o de discrecionalidad de impuestos internos es demasiado grande. Y eso no se resuelve necesariamente por ir a los tribunales, porque ir a los tribunales es muy costoso. Eso lo pueden hacer las empresas grandes, tal vez las medianas, pero no las pequeñas y las microempresas, porque les cuesta demasiado caro. Entonces vamos a tener un sistema que va a funcionar en contra de las empresas más vulnerables. ¿Usted cree que se va a judicializar mucho el tema tributario en el país? Claro, ese es mi temor, y por tanto hay que tratar de evitar eso, y en todo caso tratar de ayudar a la gente más vulnerable que no puede pagar la defensa tributaria, ofreciéndole un sistema de defensoría tributaria que les permita defenderse en caso de que ellos consideren que el criterio de impuestos internos es equivocado. ¿Cómo vio la postura de los integrantes de la Comisión de Hacienda ante esas aprehensiones? Bueno, los integrantes no se pronunciaron sobre ninguna de las propuestas que se hicieron en las sesiones. Yo encuentro eso normal y natural porque ellos están escuchando distintas proposiciones. Yo creo que aquí hay un ámbito en el cual, sin alterar para nada el sentido de la reforma, se puede contribuir a evitar que este aspecto de la reforma genere más irritación de lo necesario, porque genera mucha incertidumbre. Nadie va a saber cuál va a ser lo que Impuestos Internos va a decir sobre una manera apropiada o no de aplicar los impuestos. Nadie sabe eso. Entonces, ¿cómo
Genera eso una sensación de incertidumbre muy grande, también genera una sensación de irritación contra el sistema, porque uno no sabe cómo comportarse frente al sistema. En otros sistemas tributarios de otros países hay organismos fiscalizadores donde también sean juez y parte, porque eso es un poco lo que va a hacer acá el Servicio de Impuesto Interno. Existen en algunos otros, pero en la gran mayoría de los casos que yo conozco, por lo menos, las acciones están muy bien definidas, muy bien protocolizadas, muy estrictamente reguladas por parte de Impuestos Internos, de modo que el nivel de discrecionalidad, no lo quiero llamar arbitrariedad, pero discrecionalidad sí sea el mínimo posible. Incluso es algo bastante importante para el Ministerio de Hacienda. Ya también el nuevo director del Servicio de Impuesto Interno, Michel Llorrat, ha dicho que es algo central y que incluso vamos a aumentar los fiscalizadores y vamos a dotarlos para poder lograr este punto. Y ya el Ministerio de Hacienda cifró en cerca de 1.400 millones de dólares de recaudación lo que ellos esperan con estas nuevas atribuciones. Bueno, fantástico, se pueden recaudar bastante y más que eso todavía, fantástico. Se necesita dinero adicional en el Estado para cumplir los objetivos en los cuales todo el país está de acuerdo. El problema es con cuánta irritación se logra eso, con cuánta discrecionalidad y con cuánta riesgo de injusticia se logra eso, y eso hay que minimizarlo. ¿Las personas se tendrían que volver expertas tributarias entonces? Casi. Pero ni siquiera eso, porque no saben con qué criterio se va a actuar en esta cosa mientras no hay una definición específica, un protocolo específico de cómo se va a actuar por parte de Impuestos en esta cuestión. Incluso hay un tema que puede ser más delicado. Yo no conozco cómo son remunerados los inspectores de Impuestos Internos, pero no me sorprendería que tuvieran metas en términos de inspección, recaudación, etcétera. Si tienen metas y al mismo tiempo tienen un grado de discrecionalidad, ¿cómo van a usar la discrecionalidad? Para cumplir sus metas y por tanto solo la van a usar en una dirección y eso no es apropiado en una sociedad libre. No, si eso pasa sin duda sería muy complicado. Absolutamente. Seguimos conversando con Carlos Massad, expresidente del Banco Central. Carlos, ¿cuál es su opinión sobre la renta atribuida? Me parece que es el tema central ahora en la discusión y que prácticamente hay un consenso de distintos expertos respecto a problemas de constitucionalidad que tendría. ¿Qué opina usted al respecto? Mira, desconozco el tema de la constitucionalidad, no soy abogado y es un tema muy especializado, no me puedo pronunciar sobre eso. Pero en cambio veo otros aspectos del tema que son delicados y son complejos. Y además los objetivos son muy loables, porque de lo que se trata es de que la gente pague tributos no solo sobre la renta que percibió en un momento, sino también sobre la renta que podría percibir como consecuencia de que ciertas utilidades de una empresa no han sido distribuidas y que se le podrán distribuir a ellos más adelante. Entonces, es loable el objetivo, pero el método no lo encuentro de lo mejor, porque en realidad se le estaría cobrando a la gente un impuesto sobre ingresos que no ha percibido. Eso podría suceder a su juicio, que realmente a las personas se les grave por algo que supuestamente recibieron, pero que en concreto nunca lo tuvieron en sus manos, esos ingresos. No aplicaría la palabra nunca, porque tal vez en algún momento en el futuro lo tendrán. Pero en el momento en que tienen que pagar los impuestos, la tasa efectiva sobre los impuestos, sobre los ingresos que han recibido, se eleva bastante si le cobran además por los que no reciben. Es decir, se le adelanta el pago de un impuesto, algo así. Pero algo así, claro. Si es que lo pagan en el futuro, de hecho hoy día estarían pagando sobre lo que reciben un impuesto mayor. Pero también podría ser que nunca lo recibieran. Podría ser, uno no puede asegurar eso, pero el tema es que no hay coincidencia entre la recepción de los recursos y el pago de los impuestos. Entonces, el propósito es loable, digamos, pero hay otros métodos de lograr lo mismo, y de lograr sin tener que atribuir nada. Y uno de los métodos que, por lo menos, hay dos maneras de hacerlo. Uno es evitar la integración de impuestos entre empresas y personas. La teoría dice que al final todos los impuestos los tienen que pagar las personas y por lo tanto hay que integrar lo que pagan las empresas con lo que pagan las personas, y esta obligación de integrar es una ortodoxia importante en la teoría tributaria. Pero uno puede sacrificar un poquito la ortodoxia y desintegrar, es decir, cobrar unos impuestos a las empresas, cobrar impuestos distintos a las personas, sin pensar en tener que integrar todo. Usted tiene una propuesta al respecto, que precisamente es igualar el impuesto a las personas y el impuesto a las empresas, claro, para sacar el concepto de renta atribuida y que no contamine un poco la discusión. Mi propuesta es exactamente la contraria a desintegrar. Mi propuesta es integrar completamente
es decir, las tasas aplicables a las personas que sean iguales a las tasas aplicables a las empresas. Así, si el ingreso está en la empresa, el impuesto lo va a pagar allá. Si el ingreso está en las personas, el impuesto lo va a pagar allá, pero el impuesto se va a pagar de todas maneras. Entonces no hay necesidad de atribuir nada si los impuestos fueran iguales. Y es perfectamente posible igualar a ciertas tasas razonables, digamos, la tasa de impuesto de las empresas con una tasa máxima razonable al impuesto de las personas, por ejemplo, 30% en ambos lados. Bueno, de hecho, si la memoria no me falla, puedo estar equivocado, por eso hago la advertencia, creo que el presidente de la SOFOFA, Herman von Bühlenbrock, ya mencionó que las empresas están evaluando sus proyectos con una tasa de impuesto de 35%. Bueno, sí, entiendo que él lo ha mencionado, pero digamos... no quiero discutir cuál es la tasa, ese es un tema delicado, complejo, pero me parece a mí que a una tasa de 35 o de 30% es perfectamente posible igualar las tasas de las empresas con las tasas máximas de las personas, con lo cual ya todo el problema de atribución se disminuye, se elimina, casi se elimina completamente. Carlos, me queda poco tiempo en este bloque, quisiera hablar también, usted tiene otras dos propuestas, una, incentivar la contratación de personas y también igualar el impuesto específico del diésel con el de las bencinas. Explica un poco esas dos. A ver, cuando se elimina el FUT, se elimina un subsidio que las empresas están percibiendo, que es un subsidio indiscriminado. O sea, ese subsidio lo pueden usar ellos para invertir en maquinaria, para contratar trabajadores, etc. Si se suprime el FUT y se reemplaza, por ejemplo, por depreciación instantánea, el subsidio se aplica solo a la inversión en capital. Si se aplica solo a la inversión en capital, para la empresa es más conveniente comprar maquinaria que contratar trabajadores. Y por lo tanto eso va en contra de los intereses de los trabajadores. En la situación relativa de los trabajadores queda desmejorada respecto a comprar capital. Y eso me parece a mí inapropiado en una economía que tiene una gran injusticia en la distribución de los ingresos. Lo que la reforma tributaria hace es cortar los ingresos por arriba, ¿no es cierto? Aquí a estos de arriba le vamos a cortar a las empresas, le vamos a subir los impuestos, vamos a eliminar varias cosas que antes los apoyaban, etcétera. Ya, pero a mí me parece que el cambio en la redistribución se debe hacer no solo por cortar los ingresos de arriba, sino además por mejorar los de abajo. Igualemos la cancha pagándole más a los trabajadores que tienen menos. Claro, es decir, incentivando el empleo. Al incentivar el empleo, los salarios tienden normalmente a crecer. Parte de ese incentivo se traslada efectivamente a los salarios. Y me parece a mí que ese sería una combinación apropiada de incentivos, un incentivo para la inversión en capital, un incentivo para contratar más trabajadores. Así logramos dos propósitos: uno, crear una sociedad más justa, y dos, hacer hacia el futuro una sociedad que no tiene desempleo letrado. Carlos, tengo que ir a la segunda pausa, pero queda pendiente. Seguimos conversando con Carlos Massad. Carlos, en breve, ¿por qué subir el impuesto específico del diésel e igualarlo con el de las bencinas? ¿Netamente un fin recaudador? No. Tiene digamos, recauda recursos importantes, pero el fin no es solamente recaudador. El diésel es un contaminante importante que afecta la salud de las personas, afecta la vida de las personas, afecta a la comunidad en general, afecta al bien común, y por tanto no hay una razón de ese tipo para tener impuestos mucho más bajos en el diésel que en la benzina, digamos. Por lo demás se ha pensado en establecer un impuesto o al permiso de circulación o a la internación de vehículos diésel. Yo creo que eso no funciona, porque lo que se trata es que se use menos el vehículo diésel, que se pague según el uso, no según si uno lo tiene o no lo tiene, pero se pague según el uso. Y para pagar según el uso, igual que en el caso de la benzina, el efecto tiene que aplicarse sobre el diésel, cuando se consume y se compra. Este es típicamente un impuesto verde. Exactamente, otra de las aristas de la reforma tributaria. Carlos, tenemos pocos minutos para hablar de la economía local. En el último IPOM, el Banco Central redujo la proyección de crecimiento ahora de 2,5 a 3,5%. ¿Usted está de acuerdo con esa proyección del ente emisor que usted dirigió en dos oportunidades? Bueno, ahora es de entre 2,5 y 3,5. 2,5 y 3,5, la proyección del Banco Central yo creo que estaba más bien por debajo de 3. Lo que estamos viendo en la economía es una ralentización bastante rápida del consumo y especialmente de la inversión. La inversión ha caído y ha caído fuerte en los últimos trimestres. ¿Tiene algo que ver la reforma con eso?
No lo creo, yo creo que esto es una cosa más bien cíclica. Claro, hay un grado de incertidumbre generado por la reforma, pero yo creo que el efecto importante sobre la inversión es más bien de carácter cíclico, los precios del cobre, los términos de intercambio tan contrarios al interés de Chile, eso obviamente afecta a la inversión. Y creo entonces que en función de esa observación, el banco ha hecho muy bien en rebajar sus predicciones de crecimiento. Yo habría situado el centro de la predicción un poquito por debajo de 3, pero el rango de 2,5 a 3 es un rango bastante razonable para esperar a fin de año. Además, la inflación muestra tasas en 12 meses bastante altas, estamos en tasas de 4,7, bastante altas. ¿Le preocupa esas presiones inflacionarias? Sí, me preocupa porque hay una cierta inercia en esto. Esas presiones inflacionarias tienen que ver con la UEF tiene que ver con ajuste de remuneraciones, con pagos de arriendo y otras cosas. Hay una cierta inercia en estas tasas de inflación que hacen difícil después reducir su ritmo. Ahora, hay algunas cosas que son ocasionales. El precio del petróleo está fuertemente afectado probablemente por los acontecimientos en Irak, en Siria, etcétera. Y la depreciación del tipo de cambio. Y la depreciación del tipo de cambio, que son... El tipo de cambio probablemente se va a mantener en niveles más o menos de ese orden, no tan altos como ahora, digamos, pero más o menos en el orden de los 640 a los 660 pesos, digamos, por un tiempo. 540 a los 560 pesos por algún tiempo prolongado, porque tenemos términos de intercambio que son muy negativos para nosotros. Pero ahí también tenemos un margencito de ventaja hacia el futuro. Probablemente por ahora estamos en el tipo de cambio real, estamos por encima del promedio a largo plazo y de lo que parece razonable, pero eso es bueno porque tenemos un estímulo a los exportadores y a la sustitución de importaciones. Eso nos ayuda a recuperar tasas de crecimiento hacia fines de año, de modo que uno pueda ver las tasas de crecimiento para el año próximo un poco más altas que las tasas de ese. No tanto más altas, pero sí un poco más altas. Carlos, mi última pregunta y me quedan 30 segundos. El mercado ya da por descontado que en un par de meses más el Banco Central haría 2 recortes adicionales en la tasa de interés de 25 puntos base cada uno. ¿Usted está de acuerdo con esa estimación? No, yo pienso que el Banco Central puede hacer tal vez un recorte adicional más adelante en el año, pero no creo que haga 2 recortes, y mucho menos muy rápido, porque la tasa de inflación, como digo, tiene efectos que producen inercia y es muy difícil después contraerlo. Carlos Massad, expresidente del Banco Central, le agradezco este tiempo con nosotros en Agenda Económica. Muchas gracias, yo saludo, Nicolás. Con este análisis del aporte de Carlos Massad a la Comisión de Hacienda por la reforma tributaria y también un poco hablamos de la economía nacional, terminamos este jueves en el programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.